voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Gloria al nombre del Señor. Gracias, mis hijos. Gracias, mis hijos, en el nombre del Señor. Gracias, mis amigos. Gracias, mis compañeros ministeriales. Gracias, los que hoy se están haciendo parte de esta gran familia que va creciendo cada día más y más. Y declaro que más personas están viniendo del norte, del este y del oeste y están recibiendo la bendición que Dios me permite impartirle a ustedes por medio de este poderoso canal de bendición. Vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Creo que la versión anterior era acerca de hablarle al Espíritu Santo cada día y decirle: buenos días, Espíritu Santo. Creo que te terminé diciendo: ¿y cómo yo voy a saber si es la voz de Dios o es la mía la que yo estoy oyendo? Es una pregunta muy legal, pero también es muy práctica. Es la pregunta que todo creyente que escucha termina haciéndose, generalmente en un momento de silencio, a veces con un poco de vergüenza, como si la pregunta misma fuera una confesión de fracaso espiritual. ¿Cómo sé si fue Dios o solo yo? Una impresión llegó en oración, un pensamiento llegó que pareció tener peso, una intuición te impulsó a tomar una decisión. Inmediatamente siguió una segunda voz. ¿Era el Señor o era solo mi propia mente? ¿Estoy escuchando a Dios o estoy hablando conmigo mismo? Y como el creyente no puede responder esa pregunta con sinceridad, hace una de dos cosas: desestima todo, considerando cada impresión como meramente su propio pensamiento, y así pierde la auténtica guía del Espíritu, o bien lo acepta todo, interpretando cada pensamiento fuerte como la voz de Dios, y así se deja llevar por impulsos que nunca provienen del cielo. Ambos errores son costosos y ambos surgen de la misma carencia. Al creyente nunca se le ha enseñado a distinguir la voz de Dios de sus propios pensamientos, pero se puede aprender. Existen pruebas bíblicas, prácticas y fiables, y esta enseñanza te las proporcionará. Esta enseñanza responderá a una de las preguntas más prácticas de la vida cristiana: ¿cómo distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos? Permítame aclarar desde el principio que esta pregunta no es señal de debilidad espiritual, sino de honestidad espiritual. Y es una pregunta que puede responderse porque Dios nos ha dado los medios para discernir. Kenyon comprendió que la confusión entre la voz de Dios y nuestros propios pensamientos es uno de los mayores obstáculos prácticos para una vida guiada por el Espíritu Santo. Él dijo: el creyente oye más de una voz. Oye la voz de su propia mente, que refleja sus deseos y sus temores. A veces oye las insinuaciones del adversario disfrazado con cualquier artificio que le permita ser escuchado. Y oye la voz del Espíritu Santo, que habla en su espíritu renovado. Hasta que aprenda a distinguir entre estas voces, su guía será incierta y su confianza muy frágil. Pero esa capacidad de discernimiento se puede aprender. Dios no ha dejado a sus hijos sin pruebas. Él ha dado la palabra como norma, el testimonio interior como sede de su palabra y el fruto como evidencia. Y el creyente que aprenda estas pruebas pasará de adivinar a saber, de adivinar a saber. Ese es el camino que ofrece esta enseñanza. No tienes que pasar el resto de tu vida preguntándote si la impresión fue de Dios o simplemente tuya. Las pruebas se pueden aprender y al final de esa enseñanza las dominarás. Acompáñame en cada palabra, porque el discernimiento claro es una de las capacidades más valiosas que un creyente puede desarrollar. Primero, comprendamos por qué existe la confusión, ya que conocer la fuente de la dificultad aclara la solución.
La confusión existe porque la voz de Dios y tus propios pensamientos llegan al mismo lugar dentro de ti. Cuando otra persona te habla, la voz viene de afuera, entra por tus oídos y no hay duda sobre su origen. Pero el Espíritu mora en ti y te habla en tu interior, en tu espíritu, y sus comunicaciones ascienden a tu conciencia de una forma que puede sentirse muy parecida a tus propios pensamientos. La impresión, la intuición, el conocimiento silencioso, el verso que aflora, todo llega al interior, al mismo espacio interno donde residen tus propios pensamientos. Así pues, el creyente sincero, al recibir una impresión interior, no puede discernir de inmediato si surgió de su propia mente o provino del Espíritu que mora aún más profundamente. Ahora bien, añadamos a esto una segunda complicación. Nuestros propios pensamientos no son neutrales. Tu mente refleja tus deseos para que aquello que anhelas con intensidad se presente como una guía divina. Tu mente refleja tus miedos para que aquello que temes llegue con la fuerza de una advertencia celestial. Y el enemigo, como hemos visto en enseñanzas anteriores, es experto en la sugestión o la sugerencia, introduciendo pensamientos en tu mente, a veces incluso disfrazados con lenguaje religioso. 3 fuentes, un espacio interior e impresiones que pueden resultar sorprendentemente similares al llegar. No es de extrañar que los creyentes sinceros se confundan, y tampoco es de extrañar que esta confusión produzca 2 errores costosos: el creyente que lo rechaza todo y pierde de vista a Dios, y el creyente que lo acepta todo y se deja engañar. Kenyon describió estos 2 errores y su raíz común. Escribió: 2 tipos de creyentes sufren de la misma ignorancia. El primero, temiendo el engaño, rechaza toda impresión interior y en su cautela silencia el espíritu tan completamente como el creyente negligente lo silencia con el ruido. El segundo, sin temor alguno, sigue cada impulso fuerte como si fuera la voz de Dios y se deja llevar por sus propios deseos, bautizados en lenguaje religioso. Ambos necesitan el mismo remedio, la capacidad de discernir las voces. Porque el Espíritu no pide que se les siga ciegamente, ni se ofende por las pruebas. Él mismo dio la orden de probar los espíritus. El creyente que prueba no duda de Dios, sino que le obedece. El creyente que prueba no duda de Dios, sino que le obedece. 1 Juan 4:1 da el mandato directo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Probar no es incredulidad, sino obediencia, y es el camino hacia la confianza. Imagínense a un cajero de banco recibiendo entrenamiento para reconocer billetes falsos. Podría pensarse que el entrenamiento consiste en estudiar falsificaciones, pero no es así. El cajero se entrena manipulando billetes auténticos, hora tras hora, día tras día, hasta que el peso, la textura, el aspecto y la sensación del billete genuino se graban profundamente en sus sentidos. Cuando un billete falsificado pasa por esas manos expertas, algo se registra de inmediato. Esto no está bien. Es posible que el cajero ni siquiera pueda decir al principio qué es lo que falla. Los sentidos entrenados simplemente lo saben, porque conocen lo auténtico a la perfección. Así es precisamente como el creyente aprende a distinguir la voz de Dios de cualquier otra voz, incluyendo sus propios pensamientos. No principalmente estudiando las imitaciones, sino mediante una larga y profunda familiaridad con lo auténtico, la palabra de Dios, el carácter de Dios y sus caminos. El creyente está saturado de sentidos genuinos y desarrollados que detectan lo falso en el momento en que aparece. Jesús dijo de sus ovejas en Juan 10:4-5: las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ellos reconocen su voz. Ese conocimiento proviene del tiempo compartido con el pastor y es lo que desenmascara al forastero. Así pues, aprendamos las pruebas, los medios prácticos para distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos. La primera y más importante prueba es la de la palabra. La voz de Dios siempre concuerda con la palabra escrita. El espíritu que habla de ti es el mismo espíritu que inspiró las escrituras y él jamás se contradice. Cualquier impresión, cualquier impulso, cualquier voz
interior que contradiga la palabra de Dios en sus mandamientos, sus principios o su revelación del carácter de Dios, no es la voz de Dios. Por muy fuerte que parezca, por muy espiritual que suene. Isaías 8:20 establece el siguiente estándar: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. A la palabra, allí es donde se lleva toda voz para ser probada, y por eso el creyente que está inmerso en la Escritura tiene tanta ventaja en el discernimiento. Él lleva el estandarte en su interior, y en el momento en que una voz se desvía de él, la desviación queda registrada. Tus propios pensamientos a veces contradecirán la palabra. Las sugerencias del enemigo siempre en algún momento contradecirán la palabra. La voz del Espíritu jamás lo hará. Haz de la palabra de Dios tu primera y última prueba y estarás protegido de todo engaño grave. La segunda prueba es la del lugar. La voz de Dios surge de tu espíritu, de lo más profundo de tu ser, mientras que tus propios pensamientos fluyen por la superficie de tu mente y son inspirados por tus emociones o a veces por tus estados de ánimo. Esto requiere cierta explicación, pero es una de las distinciones más útiles que un creyente puede aprender. Tus pensamientos se generan en tu mente, en el reino del alma, y poseen una cierta superficialidad. Charlan, discuten, se enfrascan en un sinfín de razonamientos, una idea tras otra, pero la voz del Espíritu proviene de lo más profundo, de tu espíritu renovado, donde Dios mora y asciende a tu conciencia con una cualidad diferente, más serena, más profunda, más firme, menos como un pensamiento que has generado y más como un conocimiento que has recibido. Proverbios 20:27 dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del corazón o del ser. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Dios ilumina al creyente a través de su Espíritu Santo o a través de su propio espíritu. Y su comunicación se siente como un surgimiento desde las profundidades, en lugar de una simple formalidad. Con la práctica uno aprende a distinguir entre el parloteo superficial de la mente y las profundas y silenciosas manifestaciones del Espíritu en nuestro interior. Kenyon enseñó esta distinción como fundamental para una vida guiada por el Espíritu. Escribió: Dios es espíritu y habla a tu espíritu, no primero a tu mente. La voz del Espíritu no suele presentarse como un argumento, llega como un conocimiento profundo, silencioso y arraigado en lo más íntimo del ser. La mente razona para llegar a conclusiones paso a paso y puedes observar cómo funciona. Pero el testimonio del Espíritu simplemente está ahí, surgido desde lo más profundo, sin la maquinaria del razonamiento, portando su propia y serena certeza. El creyente que aprende a prestar atención a su espíritu, a percibir lo que surge de las profundidades, a diferencia de lo que fluye en la superficie, ha encontrado la sede de la guía divina. La mente es una sirvienta maravillosa, pero es en el espíritu donde Dios habla. La mente razona, el espíritu sabe. Aprender a prestar atención a las profundidades en lugar de a la superficie es una de las grandes habilidades del discernimiento. La tercera prueba es la del tono. La voz de Dios refleja su carácter. Cuando Dios habla, su voz suena como Él. Es amorosa, es tierna, pero es firme. Y puedes contrastar cualquier voz interior con su carácter que ha sido revelado en tu corazón. La voz de Dios trae paz, no confusión. Pues 1 Corintios 14:33 declara: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Su voz puede convencer, pero jamás condenará. La convicción es específica, esperanzadora y busca la restauración. En cambio, la condenación es vaga, devastadora y busca la desesperación. Y Romanos 8:1 establece para siempre que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Su voz es suave incluso al corregir y jamás acosa, presiona ni genera pánico, porque el Espíritu guía y es el enemigo quien impulsa. Si una voz interior te acusa, te condena, te confunde, te provoca pánico o te presiona con urgencia, puede que estés escuchando tus propios miedos o al enemigo, pero no están escuchando al pastor. Su voz suena como la suya, verdadera, fiel, amable, pacífica y buena. La cuarta prueba es la del fruto. Examina qué produce esa voz en ti.
Jesús dio el principio en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué impresión te produce al meditar en ella? La voz de Dios, incluso cuando corrige o redirige, produce paz, fe, amor y una atracción hacia Él. Si no produce eso, no es la voz de Dios. Tus propios pensamientos ansiosos producen inquietud, venganza, afán de superación y egocentrismo. Las sugerencias del enemigo producen temor, condenación, confusión y alejamiento de Dios. Colosenses 3:15 ofrece la instrucción práctica y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra traducida como regla significa actuar como árbitro, tomar la decisión. La paz de Dios es el árbitro de la guía. Cuando una impresión proviene de Dios, la paz permanece y a menudo se profundiza al presentársela ante Él. Cuando no es así, la paz se desvanece y una inquietud interior la reemplaza, aunque la idea parezca atractiva en apariencia. Aprende a consultar al árbitro. La paz o su ausencia te está diciendo algo. La quinta prueba es la del origen. La voz de Dios a menudo te dice lo que tú mismo no te habrías dicho. Tus propios pensamientos siguen patrones conocidos. Reflejan tus deseos, tus miedos, tus patrones de pensamiento y tus opiniones. Generalmente puedes identificar su origen, pero la voz de Dios a menudo surge de un lugar completamente ajeno a ti. Esa persona en la que no habías pensado en años, que de repente sientes en tu corazón la necesidad de llamar. La instrucción que contradice tus preferencias. La seguridad que desmiente tus miedos. La sabiduría que sabes que no has creado porque es mejor que la tuya. Isaías 55, 8 al 9. Hermano, yo me estoy saboreando esta meditación porque yo tengo que también oír la voz de Dios. Yo soy confrontado por pensamientos negativos, pensamientos de venganza, pero también con pensamientos de bendición. Soy tan humano como cada uno de ustedes. Y por eso tengo que ser dirigido y escuchar la voz de Dios y no la mía simplemente separada de la de Dios. Isaías 55, 8 al 9 lo dice muy claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, guárdanos Señor, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Sus pensamientos siempre son más elevados que los nuestros. Cuando te asalta un pensamiento superior a tus pensamientos, más sabio que tu razonamiento, más bondadoso que tu estado de ánimo, independiente de tus deseos, tienes buenas razones para sospechar que no se originó en ti. Tu naturaleza humana no te impulsa a perdonar, a dar, a humillarte, ni a bendecir a quien te ha hecho daño. Cuando te lleguen esos impulsos, reflexiona sobre su origen. Veamos la sexta prueba. La sexta prueba es la de la perseverancia. La guía divina permanece y se profundiza, mientras que tus propios impulsos se desvanecen. Cuando te llega una impresión y no estás seguro de su origen, no tienes que decidir en ese momento. Puedes encomendarlo al Señor y esperar. Los impulsos de la carne suelen ser urgentes y pasajeros. Exigen acción inmediata y pierden su fuerza en cuestión de horas o días. Las tácticas de presión del enemigo también dependen de la prisa, pues sabe que una sugerencia aprobada es una sugerencia rechazada. Pero la verdadera guía del Espíritu es paciente, permanece, sobrevive a la oración, sobrevive a la prueba de la palabra, sobrevive a una noche de sueño y a menudo se manifiesta con mayor fuerza y claridad una semana después que el día en que llegó. Isaías 28:16 establece la postura firme. El que cree no se apresure. Dios rara vez tiene la prisa que impide poner a prueba a Dios. Cuando una voz te dice que debes actuar de inmediato, sin oración, sin consejo, sin guía, desconfía. Cuando una guía espera pacientemente mientras la pones a prueba y permanece después de la prueba, es probable que tengas algo genuino. Y la séptima prueba es la de confirmación. La séptima prueba es la de confirmación. Dios, en su gracia, confirma su voz mediante testigos independientes. En 2 Corintios 13:1 se afirma: por boca de 2 o 3 testigos se confirmará toda palabra. Cuando Dios te guía, sobre todo en asuntos importantes,
no suele basarse en una sola impresión inverificable. Él lo confirma. El versículo que percibiste en oración es el mismo que el pastor predica el domingo, imagínate. La dirección que sentiste se ve reflejada espontáneamente por un creyente maduro que desconocía tus pensamientos. Se abre una puerta que solo Dios podía abrir. Nunca estás obligado a tomar una decisión importante basándote en una sola impresión sin corroborar. Puedes pedirle confirmación a tu padre como lo haría un niño y él no se ofenderá. Él confirmó su palabra a Gedeón, a Moisés, a María y te la confirmará a ti porque quiere que tengas confianza en su guía, no que te arriesgues a adivinar. Kenyon resumió la vida puesta a prueba con palabras de aliento para el creyente que busca aprender. Él escribió: no teman al proceso de aprendizaje. Todo creyente que ahora escucha a Dios con claridad alguna vez tropezó en sus primeras lecciones, confundiendo sus propios pensamientos con el Espíritu y el Espíritu con sus propios pensamientos. El Padre no está evaluando estos primeros intentos. Él está educando a un niño y es paciente en su educación. Examínenlo todo a la luz de la palabra. Presten atención al Espíritu, no a las apariencias. Sopesa el tono y el fruto. Deja que el árbitro de la paz actúe. Espera cuando tengas duda y pide confirmación en los asuntos importantes. Y con el uso, como dice la palabra, vuestros sentidos se ejercitarán para discernir. El creyente que practica se dará cuenta un día de que la pregunta que antes lo atormentaba, si Dios o yo mismo, ha sido sustituida silenciosamente por una familiaridad serena con la voz de su pastor. Con el uso, los sentidos se ejercitan, como promete Hebreos 5:14. Incluso aquellos que por la práctica ya tienen los sentidos ejercitados para discernir o diferenciar entre el bien y el mal. Eso se aprende, mis queridos hermanos. Yo he aprendido a la fuerza y aquí estoy. Aleluya. El discernimiento no es un don reservado a unos pocos súper espiritualones que creen que son la tercera persona de la deidad o la cuarta. No, es una capacidad que se desarrolla en todos aquellos que lo practican. Ahora permítanme ilustrar estas pruebas con un ejemplo práctico para que vean cómo funcionan en conjunto en una situación cotidiana. Imagina que durante tu quietud matutina te viene a la mente un nombre, el de una mujer de tu antigua iglesia con la que no has hablado en años, y junto con ese nombre sientes la necesidad de llamarla. ¿Es Dios o solo un recuerdo fugaz? No tienes que adivinarlo. Realiza las pruebas, la palabra prueba. ¿Acaso llamar a una vieja conocida para animarla contradice algo de las Escrituras? No. Concuerda con el llamado constante de la palabra. Amar, alentar y compartir las cargas de los demás. La prueba de ubicación y tono. La impresión llegó como una charla superficial y ansiosa, o como un conocimiento silencioso y profundo que surgió de algún lugar más profundo. Hay presión y pánico en ella, o gentileza y paz. La prueba del fruto. Mientras mantienes ese pensamiento ante el Señor, permanece la paz, incluso se profundiza o crece la inquietud. La prueba del origen. Ya estaba pensando en ella o el nombre surgió de algo completamente ajeno a tu pensamiento. La prueba de la persistencia. Oras, sigues con tu mañana y la sensación aún está ahí, al mediodía esperando silenciosamente. Y en ese momento llamas. ¿Y con qué frecuencia el creyente que sigue esa inspiración probada escucha al otro lado de la línea? No puedo creer que haya llamado precisamente hoy. Ese es el pastor que guía a una oveja que se tomó el tiempo de reconocer su voz. Qué importante es eso. Y fíjense en algo importante. La prueba solo duró unos instantes. No costó nada y honró a Dios en lugar de entristecerlo. Así es como funcionan las pruebas en la práctica, no como una lista de verificación engorrosa, sino como una confirmación rápida y discreta que se vuelve más rápida e instintiva con el uso. Este libro ofrece un aliento especial a quienes se encuentran en la tercera edad. Y yo estoy en la tercera edad, o quizás en la cuarta, gloria a Dios, y aborda un temor silencioso que muchos comparten. Algunos adultos mayores temen que el envejecimiento de su mente les impida discernir con seguridad. Si la memoria a veces falla y los pensamientos divagan, ¿cómo puedo confiar en mí mismo para distinguir la voz interior de Dios? Escuche la respuesta con claridad. Mi querido amigo y mi querida santa hermana,
El discernimiento de la voz del Espíritu es una función del Espíritu, no de la mente natural, y el Espíritu no envejece. Segunda de Corintios 4:16 declara: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, glory, el interior, aleluya, se renueva día tras día. Yo me siento como un muchachito, yo me siento lleno de vida, lleno de poder y lleno de gloria dentro de mí, porque mayor es el que está en mí que está en el mundo. Shalama katira bakoteri ándala. La facultad que nos permite reconocer la voz del pastor no es una facultad que envejezca, es el Espíritu recreado en nuestro interior, manteniendo vivo por el Dios que mora en nosotros. Y más aún, el creyente experimentado tiene una ventaja en este asunto que ningún creyente joven puede poseer: décadas de familiaridad acumulada con el Espíritu auténtico. Has vivido de cerca la palabra y has caminado con Dios durante 30, 40, 50 años o más. Como la esposa que reconoce los pasos de su marido en el porche o en el balcón, como la madre que distingue la voz de su hijo en medio de una multitud sin esfuerzo. Llevas contigo una vida entera de conocimiento adquirido que los jóvenes aún están desarrollando. Confía en esa sabiduría experimentada. Los años que transformaron tu cuerpo han estado entrenando silenciosamente tu espíritu, y muchos descubren que su discernimiento en la vejez no es más débil, sino que es más fuerte y más agudo que nunca y más inteligente. Y aquí está la verdad crucial que debería reemplazar tu ansiedad sobre esta cuestión con una confianza plena. Jesús nos dijo: mis ovejas adivinan mi voz. Dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar su voz y distinguirla de cualquier otra no es un logro excepcional de una élite espiritual. Es la experiencia normal de las ovejas, tal como lo prometió el propio pastor. Lo cual significa que la confianza que busca no es una presunción, sino tu derecho de nacimiento. Y el pastor que lo prometió también ha provisto todo lo necesario para crecer en esa plenitud. La palabra como guía infalible. La palabra como guía infalible. El Espíritu Santo como testigo interior. La paz como árbitro. El fruto como evidencia. La gracia paciente que permite a la oveja que aprende a probar, esperar y pedir confirmación sin reproche. Cometerás errores mientras aprendes. Todas las ovejas los cometen, pero el pastor no está lejos. El pastor no mata una oveja que se turbe en el camino. El pastor no azota una oveja porque se quedó dormida. Aleluya. Pero el pastor no está lejos. Está gritando al otro lado del cañón. Está cerca, es paciente. Y Boshalamacaya, y te habla. Él me habló hoy porque yo estaba en una situación, aleluya, que me estaba molestando. Y me acuerdo, aleluya, que me habló. Y creo que hasta tengo el minuto y el segundo en que él me habló, aleluya, en esta mañana. Y sabe lo que me dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y yo sé por qué me lo dijo, porque hay ciertas situaciones que uno quiere cortarle la cabeza a la gente muchas veces cuando se portan neciamente, especialmente gente que han estado cerca de ti. Pero yo oí la voz del pastor que me dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Iba sola, macatiraba. Le di esto como ejemplo para que sepan que esta es una lección práctica. Esto no es simplemente filosofía ni teología. Esto es práctico. Wow. Pero el pastor no está lejos gritando al otro lado del cañón. Está cerca, es paciente y te habla. Sigue cultivando lo auténtico día tras día en la palabra y en la comunión. Y llegará el día antes de lo que crees, en que una voz engañosa traspase tu sentido y algo en ti simplemente lo percibirás. Ese no es mi pastor. Y una palabra verdadera surge silenciosamente de tu espíritu y algo en ti reposa. Ese es él. Conozco esa voz. Kenyon expresó esta firme confianza como el objetivo del entrenamiento de todo creyente. Escribió: el fin de este entrenamiento no es un creyente que sea hábil con las voces. Es como una oveja que conoce a su pastor. Se crea una familiaridad entre el espíritu y el creyente que camina con él. Un conocimiento mutuo profundizado con los años, en el que la voz del Señor se vuelve tan reconciliable o tan reconocible para el ser interior como una voz amada para el oído. El santo anciano que ha caminado mucho tiempo con Dios no repasa cada impresión con una lista, simplemente lo sabe. Como una esposa reconoce los pasos de su marido en el porche, como dije antes, después de 50 años. Las pruebas son como las rueditas de apoyo del discernimiento. El conocimiento es el camino. Practica las pruebas hasta que ya no necesites pensar en ellas y pasarás el resto de tus días con la tranquila confianza de una oveja que reconoce la voz del pastor. Las pruebas son como las rueditas del apoyo. El aprendizaje es el camino
Y ese aprendizaje te lo promete el propio pastor. Que esta enseñanza transforme tu incertidumbre en confianza firme. Puedes discernir la voz de Dios en tus propios pensamientos y ahora tienes la oportunidad de ponerla a prueba. Examina toda voz a la luz de la palabra, pues el Espíritu Santo jamás contradice las escrituras que Él inspiró. Presta atención al lugar, aprendiendo a distinguir entre el parloteo superficial de la mente y las profundas y silenciosas elevaciones del Espíritu. Analiza el tono, pues su voz revela su carácter. Paz y no confusión, convicción y nunca condena, gentileza y nunca acoso. Examina el fruto, dejando que la paz de Dios guíe lo que has escuchado. Considera el origen, recordando que sus pensamientos son superiores a los tuyos y a menudo provienen de fuera de tu comprensión. Aplica la prueba de la perseverancia, pues sus guías esperan pacientemente a través de la prueba, mientras que los impulsos exigen prisa y luego se desvanecen. En asuntos importantes, pidan confirmación, porque por boca de 2 o 3 testigos toda palabra se confirma. Practiquen estas pruebas en las cosas pequeñas, sean indulgentes consigo mismos al aprender y manténganse saturados de la palabra genuina y la comunión del Espíritu Santo, y sus sentidos se ejercitarán con el uso hasta que la duda que antes los inquietaba se convierta en la tranquila familiaridad de una oveja que reconoce la voz del pastor. W. Kenyon dejó a la iglesia una exhortación sobre este tema tan práctica como conmovedora. Escribió: dedíquense a conocer la voz de Dios. Vale más que cualquier otra habilidad que puedan adquirir, pues el creyente que distingue la voz del Espíritu Santo de toda imitación camina por la vida guiado, protegido y seguro y en paz. Sumérgete en la palabra hasta que su esencia habite en ti. Camina con el Espíritu hasta que su voz sea inconfundible. Prueba sin temor, espera sin ansiedad y sigue sin dudar lo que ha demostrado ser Él. Y la guía de Dios, que tantos creyentes experimentan solo como una vaga intuición, se convertirá para ti en la guía constante y diaria de un pastor cuya voz reconoce. Un pastor cuya voz reconoces. Ese es el propósito de esta enseñanza, y cada prueba que has superado hoy es un paso más en ese camino. Si esta verdad ha transformado tu incertidumbre en la confianza de una oveja que aprende, entonces decláralo. En la sección de comentarios escribe estas palabras: conozco la voz de mi pastor. No es una fórmula. Aleluya, no es una fórmula. Ese es un creyente que se aferra a la promesa de Jesús, de que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Déjalo en los comentarios. Y hay un lugar por encima de todos los demás donde la voz del Espíritu Santo anhela hablarte cada día. Las páginas de tu propia Biblia, y en la próxima enseñanza te mostraré el método que Jesús mismo dio para permitir que el Espíritu Santo se convierta en tu maestro personal cada vez que abres la santa palabra de Dios. Mi querido amigo y hermano, tú no sabes el gozo y el entusiasmo y la alegría y la gloria que siento dentro de mi corazón, aleluya, en este momento. Anoche estaba predicando y el mensaje fue un poquito fuerte, donde yo hablé de que yo estaba en un desierto, y el mensaje surgió de eso. ¿Por qué yo prediqué ese mensaje? Porque yo oí la voz de Dios que me dijo que lo predicara. Aparentemente la atmósfera que experimenté anoche no se sentía muy libre, pero Dios me había hablado. Y así me ha pasado con otras direcciones que Dios me ha dado. Aparentemente al principio como que no tienen sentido, pero yo sé porque sé cuando Dios me habla. Eso me ha salvado la vida y eso me sigue llevando a nuevas alturas de gloria. Y con eso es que yo voy a vivir estos años, hasta los 120 años que le estoy pidiendo a Dios, porque lo he oído en mi espíritu, de que es la voluntad de Dios, porque es la voluntad de la palabra. Y ahora les deseo que tengan un día poderoso y glorioso, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sepan que mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo, y ninguna alma forjada del infierno prosperará contra ustedes, porque mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo. Y aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén, amén, amén. Chao, les quiero mucho. Son muy amados por Nahum Rosario. Chao.